cordial saludo para todos. Mi nombre es Juan Carlos Ramírez, estudiante del curso de costos de la Universidad Militar Nueva Granada. En el presente video les voy a hablar sobre el sistema de costos por órdenes de trabajo. Vamos a hablar sobre sus características, conceptos, ventajas, desventajas y ciertos documentos que lleva este sistema de costeo para poder validar la información que necesitamos, que es el costo de producción de un producto terminado. Empecemos por definir qué es un sistema de costeo o de costo. En el libro Contabilidad de Costos del señor Armando Ortega Pérez de León menciona que el sistema de costos en lo referente a la función de producción es el conjunto de procedimientos, técnicas, registros e informes estructurados sobre la base teórica de la partida doble y otros principios técnicos que tienen como por objeto la determinación de los costos unitarios de producción y el control de las operaciones fabriles efectuadas. Teniendo en cuenta este concepto, debemos tener dos aspectos importantes para que una empresa pueda desarrollar un sistema de costos de producción. El primero es las características de producción de la industria y el segundo es el momento en que se determinan los costos. Vamos a definir qué es el sistema de costos por órdenes de trabajo. Lo podemos definir como el conjunto de métodos, normas, principios y procedimientos que generan el control de las operaciones productivas para el control y registro, aplicados generalmente a industrias que manufacturan sus productos por medio de ensambles, lotes o por pedidos específicos. Con la tela hacemos camisas, con el caucho hacemos llantas, en ese orden de ideas. Cada artículo se fabrica con las especificaciones del cliente. Y el fin primordial de un sistema de contabilidad de costos es reunir datos relacionados al costo de producir cada unidad de fabricación. Esto para que la administración o la directiva de la organización tome las mejores decisiones y economicemos en los costos de producción para lograr un buen desempeño. Ahora hablemos de los elementos del costo. Como ya sabíamos, los elementos del costo son tres: los materiales o la materia prima, la mano de obra y los costos indirectos de fabricación. Estos tres elementos se acumulan de acuerdo con su identificación con cada orden de trabajo. Vamos a definir, a recordar que el concepto sobre materiales o materia prima eh, son los materiales, los sometidos a operaciones de transformación o manufacturación para su cambio físico o químico antes de que puedan venderse como productos terminados. La mano de obra es el esfuerzo humano que se invierte en el proceso de transformación de estas materias primas en productos terminados. Y los costos indirectos o carga fabril también los conocemos como gastos de fabricación, gastos indirectos de fábrica, gastos indirectos de producción o costos indirectos. Son el conjunto de costos fabriles que intervienen en la transformación de los productos y que no se identifican o se cuantifican plenamente con la elaboración de las partidas específicas de los productos, procesos productivos o centros de costo de determinados elementos. Los materiales se dividen en directos, o la materia prima se divide en materia prima directa e indirecta, lo mismo la mano de obra. Y los costos indirectos de fabricación tenemos tres, que son variables, mixtos y fijos. Más adelante vamos a dar unas definiciones sobre o unos ejemplos sobre estos costos indirectos de fabricación. Las características del sistema de costo por orden de trabajo. Se emplea en producciones heterogéneas a partir de un proceso donde no ocurren siempre las mismas operaciones tecnológicas, realizándose según las características específicas de la producción o servicio de que se trate. La producción se organiza por pedidos o por órdenes. Los costos de los materiales directos, la mano de obra directa y los costos fijos de fabricación se registran en cada orden de trabajo y por los centros de costo productivos al que intervienen.
Los productos que se fabrican son identificables en todo momento como pertenecientes a una orden de trabajo o a una producción específica. El costo unitario no se determina hasta que no concluya la fabricación completa de la orden o del lote. Se conoce el destinatario de los bienes o servicios antes de comenzar a producirlos, por la orden de producción o de trabajo. La unidad de costeo es la orden y permite conocer con facilidad el resultado económico de cada trabajo. Las ventajas de este sistema. Proporciona en detalle el costo producido en cada orden. Se calcula fácilmente el valor de la producción en proceso, representada por aquellas órdenes abiertas al final de un periodo determinado. Se podría establecer la utilidad bruta en cada orden o pedido. Las desventajas. Su costo administrativo es alto porque es un proceso muy largo, o sea, es un proceso no muy largo, sino que intervienen, se lleva un control como más específico de cada elemento, debido a la forma detallada de obtener los costos. Existe cierta dificultad cuando no se ha terminado la orden de producción y se tiene que hacer entregas parciales, debido a que el costo de la orden se obtiene hasta el final del periodo de producción. No se puede disponer de costos unitarios hasta que no se termine el lote completo o la orden completa. Las empresas o organizaciones que utilizan este sistema de costo por orden de trabajo son algunas industrias de confección, industrias de muebles, fabricación de piezas de repuesto, industria poligráfica, servicios de auditoría y consultoría, las construcciones o constructoras, servicios de reparación, servicios gastronómicos y los servicios hoteleros. Vamos a hablar ahora sobre unos documentos básicos que lleva cada uno de estos elementos de costo. Por ejemplo, el material directo o la materia prima necesita documentación para ser comprada, necesita un documento para entrar al almacén y necesita un documento para salir del almacén para convertirlo en producto. La mano de obra se lleva un control sobre las horas laborales de producción de cada uno de los empleados. Lo mismo para el costos indirectos de fabricación. En una orden de trabajo es, como su nombre lo indica, establece la cantidad de artículos a elaborarse según el pedido del cliente. Es muy importante en este sistema de costos por orden de trabajo. La hoja de costos de trabajo también es muy importante porque es la acumulación de cada uno de los elementos del costo. Registra y acumula los costos productivos asociados con cada orden. Por lo general, las empresas utilizan un único documento para acumular los costos del producto, que la llamamos orden de trabajo u hoja de costos de trabajo. Este documento utilizado en una compañía que utiliza este sistema se denomina mm, hoja de costo de trabajo porque, como ya lo habíamos dicho, acumula cada uno de los tres elementos: materia prima, mano de obra directa y costos indirectos de fabricación. Este documento es diseñado para administrar la información requerida por la gerencia y por lo tanto varía según las exigencias de cada una de ellas. Por ejemplo, algunos formatos incluyen los gastos de venta y administración y precios de venta de manera que la utilidad pueda estimarse fácilmente en la orden. Normalmente el formato incluye los datos básicos de producción. Aquí podemos ver un ejemplo de una hoja de costos por orden de producción. Tenemos ciertos ítems que identifican claramente el pedido y el producto, en qué departamento va, la cantidad, la unidad de medida. Registra el costo de material directo, en este caso son 9.000 pesos, el costo laboral directo, en este caso son 5.000 pesos, y unos costos indirectos de fabricación que son 6.000 pesos. En un resumen de costos podemos sacar el precio de factura por cada unidad, como lo vemos en este ejemplo. Los documentos básicos de la materia prima o los materiales de consumo de los productos, como ya le había dicho, como ya lo habíamos hablado. Necesitamos una orden de compra para comprar los suministros. Necesitamos una entrada de materiales al almacén y necesitamos una salida para el uso de materiales. Aquí tenemos un ejemplo
de algunos formatos que se utilizan en, en este elemento de costo que es la materia prima. Tenemos una requisición de compra, tenemos una orden de compra. Una requisición de compra, un vale de salida va relacionado con la entrega de materiales. Como sabemos, las materias primas y los suministros se solicitan mediante órdenes al departamento de compras. Estos materiales se guardan en una bodega de materiales bajo el control de un empleado y solo se entregan en el momento de presentar una solicitud aprobada de manera apropiada, como lo vemos aquí. Por decir algo, vamos a producir tantas camisas, necesitamos tantas yardas de tela blanca, necesitamos tantos botones, necesitamos tantas etiquetas, necesitamos tantos rollos de hilo, y esta es una manera fácil de controlar este costo. Vamos a hablar ahora del registro de la mano de obra. Lo podemos hacer mediante el control de tiempo y el registro de la nómina. El control de tiempo tenemos dos formatos que lo podemos llamar boleta de trabajo o tarjeta de tiempo. Es un resumen de las horas empleadas en una orden de trabajo por empleado. Refleja el costo de la mano de obra directa que corresponde a cada orden. Y la nómina, como ya sabemos, se puede preparar semanal, quincenal o mensualmente. Los sueldos brutos para cada un individuo se multiplican por las horas indicadas en las tarjetas de tiempo, por la tasa por hora. Y a esto se le suma cualquier bonificación o tiempo extra. Aquí tenemos un ejemplo, una boleta de trabajo y una tarjeta de tiempo que son utilizables en cualquier tipo de las industrias que hemos mencionado anteriormente. Los costos indirectos de fabricación. Como ya habíamos hablado, se dividen en tres: variables, fijos y mixtos. Los variables van incluidos, los variables son los que, así la producción aumente, ellos también aumentan a medida de que se produzca más producción de zapatos, más producción de X elemento que estemos fabricando. Por ejemplo, si fabricamos más zapatos en una fábrica de calzado, vamos a necesitar se nos va a incrementar unos costos indirectos que son, por ejemplo, vamos a necesitar más vehículos para transportarla, más tiempo en el vehículo para transportar la mercancía. Vamos a necesitar de pronto dos conductores, vamos a necesitar dos vehículos para transportar la mercancía porque se nos aumentó los pedidos. Entonces estos costos variables, como su nombre lo indican, aumentan en proporción directa a la producción. Los costos fijos son los que no aumentan en cierto periodo determinado, así se produzca más o se produzca menos. En este tenemos el ejemplo, puede ser el arrendo del local, el pago de la seguridad privada, y los costos mixtos son los que incluyen los dos. Los costos mixtos incluyen los dos. Vamos ahora a hacer una clasificación de los inventarios. Los inventarios los podemos clasificar en inventario permanente perpetuo. Están los USPS, están los PS y están los de promedio ponderado. El inventario permanente consiste en registrar mediante una tarjeta CARDES el material que entra y que sale diariamente. Con este sistema, en cada momento podemos saber qué saldo de unidades existen dentro del almacén. El conjunto de tarjetas auxiliares del almacén será el valor total del inventario. Ahora hablemos de las últimas entradas, primeras salidas. Con este método se supone que la primera unidad que se vende son las que entraron de último al almacén, por lo que asegura su adquisición fue la más reciente. La justificación teórica de este sistema de inventarios es que en un supuesto negocio, al operar, debe mantener el inventario cierta cantidad de unidades y reemplazarlas cuando se vendan. Y las primeras entradas, primeras salidas, por lo general los encargados del almacén de mercancías de una empresa tienen instrucción de que cuando existen dos o más elementos idénticos debe salir para su venta la más antigua primero. Este es un flujo físico de los artículos más conveniente y natural para los movimientos del almacén. El promedio ponderado.
El promedio ponderado en esencia es el método de evaluación de inventarios que consiste en combinar dos factores, el costo unitario de adquisición de cada artículo y el número de unidades que compra en cada lote de adquisición. El procedimiento técnico para aplicar este método es el siguiente. Se debe determinar el inventario inicial, el número de unidades y el costo unitario. Cuando se compra cierto artículo, se suma el volumen de las unidades del inventario inicial, las unidades del lote reciente adquirido, y se suma también al costo total del inventario inicial el costo de la factura del lote adquirido. El nuevo costo total del inventario se divide entre el número nuevo de unidades que forman parte total del inventario. Este será el costo promedio ponderado de cada unidad del inventario de mercancías para ese artículo. Vamos ahora sí a hacer una conclusión. Podemos decir que el sistema de costos por órdenes de trabajo se establece este sistema cuando la producción puede ser de un carácter interrumpido, lotificado y diversificado, que corresponda a órdenes e instrucciones concretas y específicas de producir uno o varios artículos o un conjunto similar de los mismos. Para el control de cada partida del artículo se requiere por consiguiente la emisión de una orden de producción en la que se acumulen los tres elementos de costo de producción, y el costo unitario de producción se obtiene al dividir el costo total de producción entre el total de unidades producidas en cada orden. Esto lo podemos ver más claramente en este flujo general. Vemos las tres cuentas de los elementos del costo que pasan a formar parte del proceso mediante órdenes de producción, terminan finalmente en un artículo terminado y este nos genera un costo de ventas. Este es el flujograma del sistema de costeos por orden de trabajo. Varias cuentas entran en un proceso de producción para generar un artículo y generarnos el costo de venta. En este sistema se proporciona rápidamente la gerencia de los datos relativos a costos de producción para vender cada artículo, facilitando la preparación de una serie de informes de los cuales fundamentan las decisiones de la gerencia, ya que en un buen sistema de contabilidad de costos no solo se limita a la función contable, sino también a llevar el control de los gastos, que se refiere a la mejor manera de utilizar los recursos, o sea, economizar recursos, eficacia y eficiencia para obtener los objetivos organizacionales. También podemos concluir que obtuvimos un mejor entendimiento sobre los documentos que se utilizan para el control de los materiales y la mano de obra, así como las bases utilizadas para determinar los costos indirectos de fabricación aplicados. Debido a la importancia de estos para determinar el costo de producir el producto y brindar un precio de venta aceptable al cliente. También conocimos las características, ventajas y desventajas del utilizar el sistema de costeo por orden de trabajo en una empresa. Aquí tenemos la bibliografía sobre los libros donde encontré información, contabilidad y finanzas para la formación de los cuadros de dirección, costo de aplicaciones para la toma de decisiones gerenciales, contabilidad de costos, el material de estudio de la Universidad Militar Nueva Granada y esta página Gestión Polis, sistema de costeo por orden de trabajo, que tiene un buen material para consultar. Muchas gracias por su atención.